Muy bien. Ahora vamos a ver la membrana celular y el potencial de reposo. Yo le había dicho anteriormente que la membrana funciona como un capacitor y también, bueno, habíamos visto otros temas, por ejemplo, como el hecho de que el coeficiente de difusión y en general los coeficientes dependen de propiedades físicas intrínsecas y también geométricas. Bueno, acá vamos a ver algunas de las propiedades. O sea, el potencial de reposo se puede escribir como la movilidad por la constante de Stefan Boltzmann y por la temperatura. Entonces la movilidad tiene que ver con el tipo de ion que es o el tipo de soluto que es, qué molécula es, qué tamaño tiene la molécula y bueno, obviamente la temperatura también de la solución. En este caso, como estamos hablando de iones, nos interesa también la carga y tenemos la densidad de flujo como anteriormente. Entonces, vamos a tener también el número de cargas elementales y, bueno, la fórmula que corresponde a, la, a la difusión, digamos, a la densidad de flujo para cierto ion va a depender o va a ir en contra, como dijimos anteriormente, del gradiente de concentración. Y en este caso, como tenemos cargas eléctricas, se van a ir acumulando cargas eléctricas de un lado y del otro de la pared celular. Entonces va a aparecer un potencial que normalmente tiende a que las cargas de igual signo, o sea, las cargas de igual signo se repelan, eso como siempre, digamos, y las de signo contrario se atraigan, pero lo importante es que si pasan muchas moléculas de cierta carga, por ejemplo, pongámosle que sean positivas, pasan a este otro lado de la solución de la membrana, entonces se van a acumular esas cargas y va a impedir que nuevas moléculas pasen. O sea, se va a generar un campo eléctrico que va a estar contrario al que tenían o la difusión que se estaba produciendo. Entonces, si nosotros sumamos las dos difusiones debido a la concentración y al potencial, la concentración del soluto y al potencial, fíjense que acá en el potencial también aparece la concentración, pero ya la fuerza, digamos, es la fuerza eléctrica, entonces el paso neto va a ser la diferencia de ambas y en el equilibrio obviamente no va a haber un paso neto, si bien va a ir paso, digamos la misma cantidad vamos a tener en el tiempo de un lado y del otro, por más que este sea un equilibrio dinámico, o sea, que las moléculas estén pasando para un lado debido a la concentración, están volviendo para el otro lado debido al gradiente de potencial. Entonces, después de hacer un poco de álgebra, de practicar un poco de álgebra y de integrar la ecuación que nos queda, lo que nos interesa es las ecuaciones finales, cualquiera de las dos son equivalentes, nos va a dar el potencial que tiene la membrana o que se genera en la membrana, que funciona en otras palabras como un capacitor. Ahí tenemos la concentración interna, la concentración externa con el signo negativo, en el numerador la concentración interna, en el denominador la concentración externa, o viceversa, le sacamos el signo negativo y ponemos la concentración externa en el numerador y la concentración interna en el denominador. Y eso sería el potencial de membrana. Entonces aquí está la fórmula resumida. En el equilibrio
O sea, esto es para el equilibrio. Ahí tenemos, dadas las concentraciones que tenemos, vamos a ver cuál es el potencial de equilibrio que tiene. E es la carga elemental y Z el número de cargas totales que hay, o el número de carga que tenemos. T es la temperatura absoluta y la constante de Stefan-Boltzmann. Bien. Ahora nos toca ver el tema de la fotosíntesis. Nosotros ya habíamos visto que la luz es una radiación electromagnética, que la podemos considerar como que también está compuesta de fotones, así que podemos hablar indistintamente de radiación electromagnética, de luz o de fotones. La fotosíntesis en sí es una reacción química que lo que va a ocurrir o lo que va a estar haciendo es, o mejor dicho, es una reacción química endotérmica, o sea, necesita energía para que se produzca. Esa energía la va a obtener de la radiación electromagnética, de la energía del fotón, de la energía electromagnética. Esencialmente es un proceso complejo y convierte dióxido de carbono en compuestos orgánicos, en particular, por ejemplo, azúcares o hidratos de carbono. Para absorber la energía que necesitan, las plantas tienen un pigmento, o sea, ese pigmento le ayuda a absorber la energía que necesitan y a rechazar la energía que no necesitan. Ahora ya enseguida vamos a ver un gráfico de la energía que absorben y la que reflejan, digamos. Nosotros ya habíamos visto, también lo dijimos acá, o está escrito en una de las transparencias de la primera, que nosotros podemos ver en un espectro desde los 400 a los 700 nanómetros, un poquito más para cada lado, pero en números redondos digamos que estaríamos ahí. Hay diferentes tipos de clorofila, en particular la clorofila es una de las sustancias, o la sustancia predominante que ayuda a absorber la radiación que necesita la planta y a rechazar la que no necesita. En particular, los dos pigmentos más conocidos, digamos, las dos clorofilas más conocidas, la tipo A y la tipo B, reflejan la radiación electromagnética del color verde. Y la reacción química que se produce o que va a ocurrir, digamos, son la del dióxido de carbono más agua, produce algún tipo de azúcar y libera oxígeno. Y bueno, esencialmente ya también lo vamos a ver un poquito más adelante, es un proceso fundamental para toda la vida en la Tierra, ¿no? O sea, convierte la energía solar en energía química utilizable, por ejemplo, en el caso de los compuestos carbonados que hablamos, los hidratos de carbono y bueno, los azúcares, que son fundamentales para la dieta de todo el resto de las especies. Normalmente la fotosíntesis ocurre en las plantas, en la parte de las hojas de la planta, y se inicia con el dióxido de carbono, con el ingreso de dióxido de carbono en la hoja de la planta, que normalmente la hace a través de unos poros
que son los estomas, y están situados en la parte de abajo de de la hoja de la planta. Acá también podemos ver por qué están situados en la parte de abajo, y es justamente para evitar que haya tanta evaporación, porque la parte de arriba es la que más energía recibe del sol, y podría evaporarse mucha agua, o sea, podría salir más de lo que debería. Acá esto tiene mucha relación obviamente con el tema que habíamos visto hace unas transparencias atrás, que es la circulación de agua en la planta. Obviamente va a depender también la evaporación que ocurre ahí de la humedad ambiente y de los vientos o de los estomas que tenga, digamos, si tiene más o menos. Hay plantas que están más preparadas para vivir en ambientes secos, y otras más preparadas para vivir en ambientes húmedos. Pero esencialmente lo que nos interesa ahora es el ingreso del dióxido de carbono, que después, combinado con el agua, va a producir los azúcares y, bueno, los carbohidratos. Entonces, tenemos dos procesos, uno que es dependiente de la luz y el otro que se hace independiente de la luz. La parte dependiente de la luz directamente es lo que habíamos visto en la ecuación, esa química que habíamos visto, como el dióxido de carbono más el agua produce el azúcar y libera oxígeno. En la parte independiente de la luz, la energía química se usa para la fijación del dióxido de carbono y la reducción a carbohidratos, y es el ciclo de Calvin, ¿no? Esta última parte se lleva a cabo en el estroma de la planta, o el estroma del cloroplasto, que es la parte acuosa que se encuentra en la membrana interna de la hoja o de la célula de la hoja. Y bueno, se produce la glucosa que se usa, o que digamos que se difunde en toda la planta a través de la savia, digamos. Y es, bueno, una materia prima para no solamente para la planta, sino para toda la cadena alimenticia del planeta. Ahora, acá tenemos un espectro de la luz visible entre 400 y 700 nanómetros, más o menos, visible para nosotros, para nuestro ojo. Y acá tenemos los dos tipos de clorofila y la luz que absorben la clorofila esa. Vemos que ambos tipos de clorofila absorben en el espectro, en la parte roja del espectro, perdón, y en la parte azul del espectro, o violeta. Pero rechazan la luz o reflejan la luz en la parte verde, esencialmente. Alguna un poquito más, otra un poquito menos, pero ahí digamos tenemos. Bueno, esto es un poco más de la explicación solamente. Y acá tenemos distintos tipos de sustancias, aparte de la clorofila A y B. También, por ejemplo, tenemos el beta-caroteno acá en anaranjado. ¿Cuál es la parte que absorbe? Acá de nuevo está absorbiendo en la parte azul y rechaza, inclusive la parte verde, pero rechaza la parte roja o amarilla y anaranjada, obviamente. Bueno, hay distintos tipos de experimentos que se han hecho y que se conocen hoy día. Por ejemplo, la luz difusa del sol es bastante más eficiente para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, la luz directa no tanto.
y obviamente no es cualquier luz la que puede ponerse o usarse para el crecimiento de las plantas, porque hay partes que no son útiles. Por ejemplo, tenemos efectos o sea, en la luz de LED, si bien nosotros la vemos o la podemos ver sin problema, no necesariamente es una luz que tiene el espectro necesario para el crecimiento de la planta, que emita en esta zona del azul o en esta zona del rojo. Sin embargo, ahí hoy día se pueden conseguir sin mucho esfuerzo luces que están hechas, que ya vienen diseñadas exclusivamente para el crecimiento de las plantas y se usan en jardinería, por ejemplo, y bueno, que emiten en esta zona del espectro y en esta zona, pero no en la zona verde. Obviamente nosotros vemos en esa luz cuando tenemos, por ejemplo, un vivero iluminado con esa luz y vemos un color tal vez morado o algo así, o violeta, y no vemos bien, digamos. No es la luz blanca que percibimos del sol. Bueno, acá tenemos un espectro en general de la luz que llega a la Tierra y de la absorción que ocurre en la atmósfera, y toda la luz que llega a la superficie de la Tierra. Acá tenemos la luz visible, la luz ultravioleta. Vemos que la mayor parte se absorbe en la atmósfera, o sea que se absorbe mucho ahí en la atmósfera, y la otra parte no tanto, la parte infrarroja, que eso es en todo caso el calor o lo que nosotros sentimos como calor, o que sirve para aumentar la temperatura de la atmósfera, del agua en general. Bien, y como dije, es sumamente importante el proceso de la fotosíntesis, porque es la base de la producción, en principio también de oxígeno, no solamente por las plantas que conocemos o que tenemos en el jardín, sino también por el fitoplancton, que bueno, hoy día lamentablemente está siendo reemplazado por el plástico, no solamente el fitoplancton, sino todo el plancton en general, el zooplancton también, pero es fundamental en la cadena alimenticia, es la parte, si bien acá estamos hablando de animales terrestres, ¿no? Terrestres en el sentido de que están por sobre la tierra, no animales marinos, pero es fundamental para toda la vida y la producción del oxígeno también. O sea, el mar es fundamental, el fitoplancton, tal vez tan importante o más importante que los bosques que tenemos o las selvas que hay en el planeta. Bueno, acá tenemos algunas cifras significativas que se las dejo más bien a ustedes para que las analicen, las lean, y bueno, y si tienen consultas, digamos, nos la hacen saber. Hasta aquí sería entonces toda la materia, y bueno, las consultas pueden hacerlas en la dirección de correo electrónico que figura en la parte de contactos de la página web, y si no, en las clases virtuales que tengamos.